grado del numerador no es menor al grado del denominador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es realizar la división algebraica o por el método que ustedes quieran. Ya hay que realizar la división en caso de que esta condición de acá no se cumpla, ¿sí? Entonces, una vez que hemos cumplido esta condición, vamos a poder desarrollar en fracciones parciales esta expresión. Entonces vamos a tener tres casos, ¿ya? El primer caso, ¿de qué se trata? Es cuando tienes este tipo de factores. Una vez que, bueno, lo primero que tienes que hacer es factorizar el denominador. Y una vez que lo has factorizado, el primer caso es cuando tienes este tipo de factores. Son raíces simples, ¿sí? Es decir, que el primer caso es cuando las raíces no se repiten. Entonces, el desarrollo en fracciones parciales para esta expresión, para este caso, está dado por este de acá. Dependiendo cuántos factores vayamos a tener, ¿sí? El caso 2 va a ser cuando tenemos raíces repetidas. El caso 2 es cuando se repiten las raíces. Y el desarrollo en fracciones parciales es el siguiente. Por ejemplo, para cuando se repiten las raíces dos veces, vamos a tener dos fracciones parciales por esa raíz. Cuando se repite la raíz tres veces, vamos a tener tres fracciones parciales por esa raíz. Acá en el ejemplo falta, mira, ya no me ha entrado el espacio, pero por cada raíz que se repita tres veces o n veces, vamos a tener n fracciones parciales. ¿Me han entendido? Y el numerador es de la misma manera que en el caso 1. Son simples constantes, ¿ya? Luego vamos a tener el caso 3, que nos dice que cuando tenemos este tipo de expresión, que cuando ya no se puede factorizar más, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez este tipo de expresiones? Cuando un polinomio de grado 2 ya no se puede factorizar más. ¿Qué caso era ese? Ese era el caso cuando nuestro polinomio tenía raíces del tipo imaginario, ¿no? Es decir, con el número imaginario y que se ve en otra materia. Ya, entonces, este caso no lo vamos a ver, este caso no se ve en cálculo 1. Ya, le voy a poner una X por acá porque este caso no se ve en cálculo 1. Y voy a poner un bien a los dos casos que sí se ven en cálculo 1. Entonces, nuestro trabajo es determinar estas constantes y vemos que hallar la derivada enésima de este tipo de expresiones de las que nos resultan luego del desarrollo de fracciones parciales es más fácil, ¿ya? Es mucho más fácil, ¿no? Entonces vamos a ir con un primer ejercicio, ¿ya? Vamos a ir con un primer ejercicio. ¿Quieren realizar uno de la práctica? Yo creo que no. Los ejercicios que les he dado en la práctica son una cantidad muy reducida de ejercicios, ¿no? Entonces vamos a ir con otro ejercicio que yo les voy a proponer, ¿ya? Otro ejercicio que yo les voy a proponer. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a anotar acá. Tenemos que desarrollar en fracciones parciales la siguiente expresión. Ejercicio número 1. Anoten ejercicio número 1. Tengo y igual a 2x, y igual a 2x, permítanme copiarlo, más 2x menos 3, 2x menos 3, dividido entre 2x más 3, 2x más 3. Bien, mientras van analizando el ejercicio y ver qué método se puede usar, voy a admitir a los compañeros que faltan, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda o si es que no se escucha o se está cometiendo algún error, pueden ustedes interrumpir la clase, pueden activar sus micrófonos para poder comunicarse conmigo, ¿ya? Otra vez, entonces, continuamos. Entonces, estamos con el ejercicio número 1. Para poder... Bueno, ¿de qué se trata? Me dice que te está dando esta expresión y hay que hallar la derivada enésima de esta expresión. Bien, para los que ya saben, vamos a realizarlo rápidamente y para los que no saben, pues atiendan muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Habíamos dicho que cuando nos dan expresiones fraccionarias, las cuales nosotros tenemos que hallar la derivada enésima, entonces tenemos que verificar que estén desarrolladas en fracciones parciales. Ahora, vemos acá que nuestra expresión está desarrollada o no en fracciones parciales. Vemos que no, ¿verdad? Vemos que no está desarrollada en fracciones parciales. ¿Por qué? Para empezar, vamos a notar acá que en la parte fraccionaria de nuestra función y, el grado del numerador es igual al grado del denominador y lo que se tiene que cumplir es que sea menor. Se tiene que cumplir que sea menor. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hay que desarrollar esto en fracciones parciales. Bueno, en este caso está muy simple desarrollarlo en fracciones parciales. Lo que voy a hacer es sumar y restar 3 al numerador. Voy a sumar y voy a restar 3 al denominador y voy a agrupar con el 2x. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener y igual a ¿cuánto? Voy a tener 2x más
¿cuánto? 2x más 3 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto dividido, uy, disculpen el pulso, entre 2x más 3. ¿Está bien? Ahora vamos a repartir el denominador a este grupo de acá de dos términos y a este término que ha quedado solo. Entonces me va a quedar que y había sido igual a 2x más ¿cuánto? Más 1 me va a quedar en la primera parte porque se va a simplificar, menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por 1 dividido entre 2x más 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, listo. ¿Qué más? Ahora sí, ya está desarrollado en fracciones parciales. Acá ya está desarrollada en fracciones parciales. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es ahora hallar la derivada enésima. Vamos a derivar sucesivamente. Digamos que no me acuerdo de la fórmula que les he comentado en el vídeo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera derivada me queda como. Esto va a ser igual. Me va a quedar 2 menos, esta parte se va, 3 multiplicado por ¿cuánto? Acá hay que tener mucho cuidado y acá es donde tenemos que generalizar. Voy a anotar con color azul y voy a tener, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? Seguramente lo que voy a tener va a ser menos 1 multiplicado por, acá lo que voy a tener es 1 dividido entre 2x más 3 elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Ahora esto por la regla de la cadena multiplicado por 2. Esta parte tenía que anotarla desde color azul, lo voy a corregir acá sobre el paréntesis, ahí está, multiplicado por 2. ¿Está bien? ¿Hemos cometido algún error por ahí? Por favor díganme. Volvemos a derivar y vamos a tener que la segunda derivada de esto va a ser igual, este término ya se va a anular y voy a tener menos 3 multiplicado por, acá de nuevo voy a tener menos 1 multiplicado por menos 2, ¿no? Menos 2 del exponente de acá, menos 2 multiplicado por, ahora el exponente de acá va a crecer en una unidad, es decir, va a decrecer en realidad porque está en el denominador, ¿no? Entonces voy a tener 2x más 3 elevado a ¿cuánto? Esta vez al cubo. Otra vez por la regla de la cadena viene a multiplicarse por este 2 de acá y voy a tener 2 elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, ¿está bien? Vamos a ir con una derivada más para que quede bien claro y la tercera derivada va a ser menos 3 por ¿cuánto? Acá voy a tener esta vez menos 1 por menos 2 por ¿cuánto? Por menos 3 seguramente, por menos 3 seguramente y otra vez voy a anotar la expresión que tengo acá. Derivada de nuevo voy a tener 2x más 3 elevado a ¿cuánto? Elevado a ¿cuánto? Elevado a la cuarta seguramente y otra vez por la regla de la cadena voy a tener 2 elevado al cubo. Ya está, ya podemos generalizar, ¿no? Acá vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en la primera derivada está multiplicado por 2. Este menos 3, para empezar, siempre se mantiene. Siempre se mantiene. Vamos a ir por lo más simple primero. La primera derivada está multiplicado por 2, la segunda por 2 al cuadrado, entonces la potencia de 2 es igual al orden de la derivada, ¿estamos de acuerdo? La potencia de 2 es igual al orden de la derivada. La potencia de este denominador es igual al orden de la derivada más 1, ¿estamos de acuerdo? Y acá este coeficiente se puede anotar como sigue. En la primera derivada tengo menos 1 por 1. En la segunda derivada voy a tener menos 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy escribiendo estos dos paréntesis que están de color azul por 2 por 1. Pero este 2 por 1 se puede anotar como 2 factorial. Y en la tercera voy a tener menos 1 elevado a ¿cuánto? Al cubo seguramente, porque acá tengo tres signos negativos multiplicado por 1 por 2 por 3. Había sido 3 factorial. ¿Está bien? 3 factorial, listo. ¿Se nota este 2 factorial, chicos? Creo que no se nota, ¿no? Ya voy a tratar de limitar la pizarra, pero bueno, creo que ya ustedes han entendido que ya se puede generalizar y la derivada enésima se puede anotar como menos 3 multiplicado por ¿cuánto? Voy a tener menos 1 elevado seguramente a la n, porque acá vemos que siempre coincide con el orden de la derivada, multiplicado por 1 dividido entre 2x más 3 elevado a la n más 1, todo esto multiplicado por n factorial, ¿está bien? Creo que esa es la generalización, ¿no? Listo, ¿para qué valores de n es válida esta derivada enésima? ¿Para qué valores de n es válida esta derivada enésima? Si es que reemplazamos n igual a 2, por ejemplo, para hallar la segunda derivada, vemos que sí vamos a poder generar esta fórmula. ¿Qué tal si reemplazamos n igual a 1? Vamos a poder generar todas las expresiones que tenemos acá. Nos damos cuenta que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a faltar este término de acá. Nos va a faltar ese 2
al reemplazar n igual a 1 en nuestra fórmula, en la fórmula que nosotros hemos hallado. Por tanto, ¿para qué valores de n es válida esta fórmula? Para n mayor, en este caso para esta ya no va a ser válida, entonces va a ser para n mayor o igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta. Vamos con otro ejercicio mientras yo voy admitiendo a sus compañeros. ¿Sí, compañero? ¿Sí? Ah, ya, me he comido un 3, ¿no? Me he comido un 3, ya. Entonces, ese menos 3 con... me he comido un menos 3 en realidad. El resultado tendría que ser menos 6, ¿no? Menos 6, sí, está bien. Creo que solo cambia en eso, ¿no, compañeros? Ah, creo que no se notaba la parte derecha del pizarrón. Qué bacán. Bueno, a ver. Eso es lo que estaba en la parte derecha del pizarrón, ¿ya? Ya. Solo un momento voy a enfocar la parte derecha para que vean lo que había anotado y voy a corregir por mientras lo que tenía que corregir. Bueno, van a disculpar, chicos. Estaba en una posición algo difícil de ver. Entonces, menos 3 sería menos 6, ¿no? Acá tendría que ser menos 6. Exacto, menos 6. Y bien, me alegro mucho. Quiere decir que están entendiendo, que entienden muy bien este tema y que están aprendiendo, ¿no? Entonces acá es menos 6. Ahí está. Han visto que al menos 6 nunca lo he tomado en cuenta. No es necesario que vayan a simplificar. Si es que se han dado cuenta, pueden hacerlo al final. A ver, vamos con otro ejercicio. Ya, vamos con este ejercicio y con eso terminamos la parte de fracciones parciales. Voy a borrar por favor el pizarrón. De todas formas estoy grabando. También hay uno de sus compañeros que tal vez me está ayudando, entonces una de las dos grabaciones vamos a compartirlo, ¿ya? Vamos a compartir una de las dos grabaciones. Entonces, bueno, las dos tal vez, no sé cómo saldrá. Reiterarles, compañeros, el avance no va a ser solamente por Zoom, voy a pasar ejercicios por YouTube, y voy a también tratar de pasarles exámenes pasados, ya, a ver, creo que tengo algunos por ahí y mediante la plataforma Classroom siempre, ya todo mediante la plataforma Classroom para, para mantener el orden en nuestro avance, ya. Entonces, vamos a terminar con este. Sí, este va a ser el último de fracciones parciales. Ya tengo y igual a, me dice 1 dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por 3x menos 2. 3x menos 2. Y me dice hallar la derivada enésima de y. Bien, rápidamente vamos a resolver el ejercicio. ¿Se nota bien? Ya, está bien. Ahí está, ahora sí se nota mejor, ¿no? También voy a corregir esto de acá. Ahí está, estamos grabando, entonces. Estamos grabando. Ya, listo.
Entonces, lo que tenemos es el siguiente ejercicio. Ya, vamos a resolver este ejercicio ahora, ¿sí? Vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Habíamos dicho, cuando nos están dando una expresión de esta forma, y acá viene una ayuda. Alguna vez en el examen los ingenieros van a preguntarte algo como esto. Por ejemplo, vamos a tener 3x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre, suponte acá vas a tener 4x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 2. Entonces tú tienes siempre que suponer que el denominador acá se puede factorizar, ¿ya? Se puede factorizar y lo vas a llevar a una expresión de esta forma. Entonces, una vez que estás en esa forma, lo desarrollas en fracciones parciales. Acuérdate de lo que te digo, suelen preguntar en el examen ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que factorizar el denominador y tienes que verificar que el grado del numerador sea menor al grado del denominador. En este caso tenemos el término 1 en el numerador, así que vamos a poder desarrollar esto en fracciones parciales. Ahora vemos que vamos a tener acá una raíz repetida. Tenemos una raíz que está repetida y es x igual a 1. Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo en fracciones parciales para mi función y? Vamos a ver que el primer término en el desarrollo de fracciones parciales va a ser x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y en el numerador voy a tener cualquier constante. En este caso yo voy a tomar a más otro término. Voy a tener x menos 1 elevado al cuadrado. Esta va a ser la segunda fracción parcial correspondiente a esa raíz. Y en el numerador voy a tener b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más voy a tener? Luego de eso, lo que voy a tener es más una última fracción parcial, ¿no? Esta raíz está bien anotada así. No vamos a tener ningún problema con eso. Vamos a anotar simplemente 3x menos 2. Y en el numerador lo que voy a anotar es... ¿Qué es lo que corresponde acá, compañeros? Corresponde a otra constante, en este caso c, ¿no? Otra constante c. Listo, ahora hay que hallar estas tres constantes. ¿Cómo hallamos esas tres constantes? Para empezar, lo que yo voy a hacer... Hay dos métodos acá. Hay un método directo y hay un método que es desarrollando, que viene a ser la demostración del método directo. Vamos a hacer nosotros por el segundo método para ver además cómo se demuestra el primer método. ¿Qué es lo que se hace? Hay que ahora sumar estas expresiones, hay que volverlas a unir, hay que volverlas a sumar y lo que voy a tener es en el numerador. ¿Qué es lo que voy a tener? A mi expresión a le falta para ser homogéneo a las otras fracciones el factor x menos 1 y le falta 3x menos 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué más? Voy a tener más b multiplicado por ¿cuánto? ¿Qué factores le faltan a esta fracción para ser homogénea al resto? Voy a tener 3x menos 2, ¿sí? Más c multiplicado por ¿qué le falta a mi término c para ser homogénea al resto de las expresiones? X menos 1 elevado a ¿cuánto? Pero al cuadrado. Y en el denominador lo que voy a tener es x menos 1 elevado al cuadrado por 3x menos 2. ¿Listo? Ya está. Ahora decimos... Este numerador de acá tiene que ser el mismo numerador que yo tengo acá, tiene que ser el mismo numerador. Entonces lo que voy a hacer es igualar y lo que vamos a tener es que a por x menos 1 multiplicado por 3x menos 2 más b multiplicado por 3x menos 2 más c por x menos 1 elevado al cuadrado tiene que ser igual, habíamos dicho, a 1. Listo, para que se cumpla eso, nosotros podríamos desarrollar todas estas multiplicaciones, y vamos a tener una expresión de ¿qué grado? Seguramente de grado 2. El coeficiente de x al cuadrado resultante lo igualamos. Acá el coeficiente de x al cuadrado es 0, ¿no? El coeficiente de x al cuadrado es 0 y el coeficiente de x es igual a 0 también. Entonces hay que igualar los coeficientes, incluso el término independiente, ¿ya? Otra forma, y lo que les recomiendo siempre hacer para el examen, otra forma de resolver el ejercicio es dándole valores a x. Y ese es además el método directo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si x es igual, por ejemplo, a 1? ¿Qué pasa si x es igual a 1? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a eliminar estos dos términos porque están multiplicados por x menos 1 y va a quedar simplemente b. ¿Estamos de acuerdo? Va a quedar simplemente b. Entonces de ahí decimos que b había sido igual a 1 dividido entre 3x menos 2, pero con x evaluado en
1, estamos de acuerdo con x evaluado en 1. Entonces de ahí viene el truco en donde te dicen que tienes que para determinar b, fijarte el denominador de b y ves que es x menos 1. Entonces tapas la otra raíz con tu mano y le das el valor, perdón, lo que tienes que hacer es tapar con tu mano esa raíz y le das el valor de esa raíz al resto de la fracción. En este caso vas a tener lo que habíamos anotado acá. De ahí viene ese truco. Ese truco solo va a funcionar para determinar el valor de b y va a funcionar para determinar el valor de c. No va a funcionar para otro tipo de expresiones, por ejemplo para a. Listo, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cuánto sale b? Si x es igual a 1, voy a tener que b había sido igual a 1 dividido entre 3 menos 2, 1, ¿no? Había sido igual a 1. Listo, vamos a aplicar el mismo truco para poder hallar otra constante. ¿Qué tal si x, para que se anulen términos, si x es igual a cuánto me conviene que sea? Seguramente de acá vemos que es 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? X igual a 2 tercios. Si x es igual a 2 tercios, seguramente se van a anular, ¿qué términos? Este término de acá y este término de acá, y me va a quedar que c, el valor de c, entonces el valor de c había sido igual a 1 dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado con x elevado a la 2 tercios. ¿Te has dado cuenta que nos ha salido lo mismo que si hubiésemos nosotros tapado con la mano este paréntesis? ¿Estamos de acuerdo? Listo, de ahí decimos entonces que esto había sido igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser igual? Sé si es que x es igual a 2 tercios. Me va a quedar seguramente sacando mínimo común denominador. A ver, voy a tener 2 tercios menos 1. Te va a quedar menos 1 tercio al cuadrado, ¿no? Menos 1 tercio al cuadrado. Te va a quedar con signo positivo y el denominador va a subir arriba y te va a quedar seguramente 9, ¿no? Te va a quedar seguramente 9. Menos 1 tercio al cuadrado va a ser un noveno, ¿no? Un noveno, sí, está bien, ya, te queda 9, ¿no? Listo, entonces me falta un solo valor, me falta el valor de ¿quién? De a, ¿no? Me falta el valor de a. Puedo seguir aplicando este truco de acá para poder hallar a. Esta vez le voy a dar a x el valor de 0. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puedo hacer eso porque si es que hago eso, a ver, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Si x es igual a 0. Voy a reemplazar acá en mi expresión. Ahora voy a tener a multiplicado por 0 menos 1, va a ser menos 1 por 3 por 0, menos 2, perdón, me va a quedar menos 2 más, ¿cuánto vale b? Habíamos encontrado el valor de b que había sido igual a 1 multiplicado por, ¿cuánto? 3 por 0 menos 2, eso va a ser menos 2, más el valor de c que hemos encontrado, ¿cuánto había sido? Había sido 9, 9 multiplicado por menos 1 al cuadrado, te va a quedar directamente 1 y esto tiene que ser igual a 1, de donde mi término a, mi variable a había sido igual a ¿cuánto? ¿Cuánto había sido mi término a? Despejando, lo que voy a tener es que, a ver, acá voy a tener menos 2, ¿no? Al otro lado va a pasar como 2, 1 más 2, 3, este 9 pasa con signo negativo, 3 menos 9 seguramente va a ser menos 6, ¿no? Esto se convierte en 2 al despejar 6, perdón, menos 6 entre 2, menos 3, ¿no? Menos 3. Corroboren esos datos, compañeros, por favor. Corroboren esos datos. Bueno, lo que nos importa es el procedimiento, ¿no? Listo, entonces ya tenemos nuestra expresión desarrollada en fracciones parciales. Lo que voy a tener es que y había sido igual a, reemplazamos los valores, menos 3 dividido entre x menos 1 más b, que había sido igual a 1 dividido entre x menos 1 también elevado al cuadrado más c. ¿Cuánto había sido c? Había sido 9, ¿no? 9 dividido entre 3x menos 2. Ahí está, 3x menos 2. ¿Estamos listos, compañeros, con eso? Listo, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el anterior ejercicio me faltaba algo, ¿no? Ahora que lo estoy viendo, me faltaba el 2, ¿no? ¿2 por cuánto? A ver, lo voy a corregir. 2 elevado a la n, ¿no? Uy, no, mil disculpas, compañeros, la verdad. Bueno, espero que se haya notado el procedimiento, es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, ya. Al igual que el anterior ejercicio, vamos a hallar ahora sí la derivada enésima de esa expresión que nos ha resultado. Voy a borrar esta parte y lo vamos a hacer ahora sí directamente. Tú has visto que la derivada enésima de este tipo de expresiones está en función de ¿qué?
tienes acá menos 1 a la n. Siempre va a aparecer un menos 1 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Siempre aparece menos 1 a la n. Y cuando tienes un coeficiente acá está elevado a la n, también el denominador a la n menos 1 y por n factorial. Siempre se repite la misma forma. Podemos ver que al derivar n veces la expresión que tenemos ahí, vamos a llegar a prácticamente la misma forma de derivada enésima. La misma forma de derivada enésima. Ya, entonces voy a reemplazar en una fórmula que yo medio que ya me estoy aprendiendo en mi cabecita y voy a decir directamente que la derivada enésima de y había sido igual. Voy a anotar este 3, a ese 3 lo voy a hacer a un lado, a ese 3 lo voy a hacer a un lado y lo que voy a tener es menos 3. Ahora sí, aplicando la fórmula, la derivada enésima de esto, ¿cuánto va a ser? Seguramente voy a tener un menos 1 elevado a la n. Ahí está, tal como acá, menos 1 elevado a la n. Luego voy a tener, el coeficiente de esto es 1, ¿no? El coeficiente de x es igual a 1, entonces 1 a la n va a ser igual a 1. Esto ya no voy a necesitar. El denominador y el n factorial. Entonces acá voy a tener n factorial. Todo esto multiplicado por 1 dividido entre x menos 1 elevado a la n más ¿cuánto? A la n más 1. Fíjate, ahí está, siempre tienes entonces la misma forma. Entonces yo lo he hecho casi de memoria ahí, ya que me he acordado de esto. Vamos con el siguiente término. Acá en este término vamos a tener algunos problemas, ¿no? Vamos a tener algunos problemas, ya que está elevado al cuadrado, ¿no? Está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Ya, para no confundirnos vamos a hallar directamente la derivada enésima de esa expresión. ¿Y qué es lo que voy a tener? Le voy a llamar función f1, esto va a ser igual a 1 dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Vamos a hallar solo dos derivadas, o si es que es necesario 3. f1 derivado va a ser, me va a quedar acá menos, ¿cuánto? Menos 1, ya, menos 1 por... A ver, este 2 baja con signo negativo, ¿de acuerdo? Ya que está en el denominador y voy a tener menos 1 por 2. Lo voy a anotar así, menos 1 por 2. Esto multiplicado por 1 dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? La segunda derivada va a ser otra vez. Perdón, al cuadrado no, acá al cubo, ¿no? Al cubo. ¿Ya? Listo. Para la segunda derivada vamos a tener todo esto multiplicado por la derivada de esto. A ver, este 3 va a ir otra vez con signo negativo. Entonces, el menos lo voy a llevar a multiplicarse a este menos 1. Voy a tener menos 1 elevado al cuadrado. Luego voy a tener ¿por cuánto? Por 2 por 3 seguramente. Y eso se puede notar como ¿cuánto? Como 3 factorial, ¿no? Como 3 factorial por 1 dividido entre x menos 1 elevado a la cuarta. Hasta ahí está bien. Y listo, de acá ya podemos generalizar la fórmula y decimos que la derivada enésima de mi función n1 no había sido más que menos 1. Ahora sí, para la potencia de menos 1, fíjate, el orden siempre coincide con la potencia. Voy a anotar elevado a la n. Acá tengo 3 factorial, cuando tenía la primera derivada tenía 2 factorial, ¿no? Esto se puede reescribir como 2 factorial. Entonces lo que voy a tener va a ser n más 1 factorial. Ahí está, esa había sido la diferencia. Y para esto vemos que para la segunda derivada es 4, para la primera es 3, ¿no? Para la primera es 3, ya. Creo que ya se nos está agotando el tiempo, enseguida vamos a cortar la transmisión y les voy a enviar otro enlace. Vamos a notar esto último, había sido la derivada enésima finalmente, entonces x menos 1, a ver, primera derivada 3, segunda derivada 4, entonces enésima derivada va a ser elevado a la n más 2, sí, está bien.